Buenas noches. Buenas noches, Katy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, tuve una semana más tranqui, Ajá. estuvo bueno. Te ¿Vos? noto medio risueño. Sí, estoy tranqui, no son días tranquis, más. La semana pasada capaz que estábamos movidita en el programa anterior. Vos estabas más movida con los Sí, exámenes, ya sí, sí. pasaste toda esa etapa, Por el trauma, el trauma. Ahora estoy viviendo pero el saliste post-trauma. exitosa de ese proceso. Sí, aprobé todo, por suerte, vos Muy sabés. bien, muy bien. Eso estuvo bueno, la verdad bueno, nada, me costó mucho preparar el programa anterior, así que hoy vengo con unas pilas bárbaras. Buenísimo, porque vas a cargar el programa y ¿Ah, sí? sí. Ah, No, vamos a hablar un poco los dos. bueno. Bueno, Eh, ¿te parece que presentemos? ¿El tema? No, el programa. El programa lo presentamos como siempre. Como siempre, esto es Teoría y Mate, Teoría y mate. pensado por... ¿Por qué? ¿Por qué está ¿Por qué? pensado? Y porque ya lo mencionamos varias veces y, Yes. y no ha cambiado la situación. Es más, capaz que se ha acrecentado el- el- la crisis en los debates de, por lo menos de los representantes del país, que, que el nivel de discusión es bajo, es virulento, es violento en gran parte de los actores. No sé si es para hacer el total de los políticos, pero sí. Eso se transmite en la sociedad y la sociedad siempre lo encontramos en muchas de las redes sociales, que todo es mucha agresividad, si no pensás igual que yo, estás en contra de mí y esto se puede ver en todas las ideologías y partidos y facciones de Sí, la sí. sociedad. Incluso a lo largo, en estos últimos años se ha incrementado eso, por lo tanto, para nosotros, yo trato de explicar qué significa teoría y mate, porque siempre tenemos nuevo público, hoy tenemos una audiencia espectacular. Espectacular. Entonces, bueno, Aparte de nuestros nuestra producción, que siempre está... producción y viewers de YouTube. bueno, también, sí, sí, Cuando vos te obvio. decís escenario, te refería a la gente que está allá atrás. Bueno, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, teoría y mate trata de Aportar. explicar teoría política y filosofía Ujú. política, bajándolo un poco más a tierra, conceptos que son súper difíciles de entender. Bueno, nosotros tratamos de compartirlo, de aprender juntos, juntos con la audiencia, juntos con cualquiera que se cope. Incluso tuvimos una entrevista el episodio anterior. Muy buena entrevista. Muy buena entrevista. Fede nos trajo muchos matices, conceptos nuevos. Muy bueno, nos contextualizó bastante, nos trajo un poquito de historia, de todo, un genio. Y compartimos un buen mate. Un buen mate. Un buen mate, un buen café para aquellos que no les guste el mate. Yo ya me lo tomé. Bah. Ah, bueno, un buen té, una gaseosa, una soda, lo que pinte. Bueno, eso, para poder elevar el nivel del debate y ver si podemos salir de esta cosa tan agresiva cuando hablamos de política. También con otra intención de quitarle el miedo de hablar de política. Sí, la verdad que últimamente te partidarizan todo. Esa es. Pero bueno, hoy traemos un tema muy bueno para mí, la verdad que me gustó mucho. Lo sacamos de un libro, el tema se llama ¿El Estado nos protege o nos vigila? Exacto. Cuando vos me mencionaste el tema, yo estaba maravillado porque a mí me encanta el libro de 1984. Cuando lo leí, es más, tengo que leerlo de vuelta. Porque la verdad es que me había encantado ese libro. Ya lo leí hace un par de años. Sí, yo también. Incluso tiene muchos temas que si bien es ficticio, es una novela, trata temas de la actualidad, entonces está bueno para analizarlo. Bueno, lo pensamos 1984 de George Orwell, pensar, bueno, justamente si el Estado nos vigila como el gran hermano, trae un poco más a la actualidad, hablando un poco del ciberleviatán, que es Mm, un nuevo libro, trae un poco más la actualidad. sí. ¿Querés que comencemos? Comenzamos. Ya creo que comenzamos. Sí, 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 sí. Pero bueno, el Gran Hermano, en 1984, lo que trata básicamente va a ser justamente cómo el Estado, a través de pantallas, va a regular conductas, prever delitos y proveer conductas Ujú. ideales. Sí, y además, lo lindo del libro, lo lindo, de cómo lo explica y su forma de mostrarlo, creo que la pantalla a veces es como lo más palpable, pero creo que el control y la vigilancia lo hace más con el miedo
de los otros. Tus compañeros son los que te vigilan, no solamente es la tele, porque en el libro muestra en un momento como el protagonista encuentra un hueco para esquivarse del televisor, pero es difícil esquivar tus compañeros de trabajo, de tu espacio que transitas. Son los que te vigilan, son los que te chonean, para decirlo. Y esto en parte trae a relación, nosotros venimos con unas seguidillas de programas relacionados. El programa pasado hablamos de partidos políticos, el anterior hablamos del desencanto político en la actualidad, Ujú. y el primero fue el hecho de que no existe ser apolítico. Exactamente. Entonces, esta cuestión de no solamente el Estado, entendido como la vigilancia netamente del Estado, sino incluso de los propios partidos políticos, Ujú. como vos decís, también un amigo, un compañero de trabajo, incluso tu pareja. Sí. Por el simple hecho de que, bueno, nosotros tenemos esta cuestión de conductas ideales. Hoy en día se ve, un ejemplo muy pavo quizás, sea hacer la fila para la parada del colectivo. Eso quizás si no lo haces o te salteas la cola y quizás te vean bastante mal. Sí. Eso moralmente hoy está mal, es una conducta que se ve y que se analiza. Un paréntesis. El otro día aprendí que los argentinos somos de eso. Dice que en otros países no tienen tan inculcada la cola del colectivo. Yo me estoy desviando un poco, pero me pareció tan... que es Argentina la que tiene esa como condición que la misma sociedad te vigila. No es que el Estado saca una ley que dice, tenés que hacer cola por No, no, no. colectivo. Y dicen que hasta nuestros hermanos latinoamericanos se asombran, y de Europa, que se asombran lo bien ordenada que es la fila y cómo lo pedí. No sé qué, no sé, me Sí, llamó la porque atención. incluso después también el hecho de esta cuestión social de querer dejar pasar antes a una persona mayor, una embarazada, un adulto con un niño, eso también es una cuestión social, no está reglamentado de ningún lado. Pero esa es una cuestión también de traído un poco más al tema de que el Estado nos vigila y en parte también nos protege. ¿Por qué nos protege? Bueno, para justamente prevenir delitos. Principalmente para cumplir la ley. O, bueno, en Y ese que caso esa sí. ley no perjudique a alguien más. Sí. Em, eh, pero sí es cierto que es una zona gris, porque no todo es blanco o negro en esta discusión, en esta disyuntiva. Eh, no sé, cómo preveemos o garantizamos ciertos cumplimientos de reglas de tránsito. A veces, hoy en día es muy común que haya en las principales intersecciones cámaras, entonces como nos protege de que nadie no sé, porque cuando vos te pones, incumplís alguna norma de tránsito, pones en riesgo a otro. Entonces, bueno, ahí decís te cuida, pero para que lo cumplan necesita una cámara. Entonces, muchas veces es correlativo eso, nos vigila para protegernos. Claro, Ahí eso es capaz lo que que están los trata el matices, gran hermano, básicamente. O sea, básicamente. Sí, claro. incluso el autor, bueno, el contexto de George Orwell fue medio catastrófico por las que lo escribe. Incluso, bueno, se tuvo que cambiar el nombre, fue como, es un nombre ficticio. Pero hoy, traído un poco más a la actualidad, no necesitamos ya de camaritas que nos vigilen, sino que se nos puede vigilar por otros lados. Sí, Está tan avanzada la tecnología. sí, antes era la pantalla grande, ahora es la pantalla chica. Sí, bueno, no, de los dos lados, porque sigue habiendo pantallas grandes. Obvio, obvio, obvio. Y hoy tenemos, bueno, nuestros celulares, nuestras computadoras, tablets, todo lo que sea de comunicación. Sí, es esta tecnología que avanza, que es que permite la gran recolección de datos a gran escala, eh, que hasta antes de la inteligencia artificial que vivimos en los últimos años, ya había una gran... Es eso de que no te escapas, que cada acción que tenés dejas huella, dejas huella y te vigila y te sabe todo tu historial. No sé, antes había partidas de nacimiento, un bautismo, un casamiento y
dónde vivís mucho más, no mucho más. Hoy en día sabes cómo son tus formas de comprar, cuando compras, qué te atrae. Cuando abrís una tarjeta, te todo registrado eso. Incluso cuáles son tus deseos, porque no sé si te ha pasado de que vos estemos hablando al lado de un celular, de que no sé, me quiero casar, quiero tener un hijo o demás, y después te aparecen propagandas de esa índole. Entonces, bueno, eh, tiene que ver esta cuestión de vigilancia y de prevenir conceptos. Más allá de eso, me parece de que es interesante traerlo y retraerlo quizás con el programa anterior, con el tema de los Ujú. partidos políticos, porque constantemente en cada partido te vigilan cuál es la conducta, a ver si no te cambias de bando. Sí. Creo que los partidos, em, sí, todo depende de qué país, porque cada país tiene una línea corrida de qué es aceptable en términos de vigilancia. eh, y también otra discusión que me parece que atraviesa eso es em, qué tanto cedemos de nuestra privacidad por el buen funcionamiento de lo que el Estado funcione para los intereses de que gobierne. Porque uno dice, funciona bien, a mí me parece muy interesante ver, por ejemplo, China, me parece un sistema que vos decís, funciona bien en que el Estado entiende bien, muy bien, qué quiere cada ciudadano, pero es un sistema bastante totalitario y autoritario en el sistema de gobernanza, digo, en forma Sí. de que parte es un partido único, mismo. Sí, tal cual. Y bueno, y para hoy trajimos tres autores que Contame, a no ver, los voy a pronunciar porque son ¿son bastante muy difíciles? difíciles, pero bueno, tratamos, hay un texto que se llama Vigilar y castigar en pandemia, desafíos en torno al patrullaje. Mm, Bueno, básicamente habla de cómo la pandemia abrió el camino a que nos pudieran vigilar de distintas formas después en el el, ASPO. mientras tanto, y lo que me parece interesante es la sociedad como fue cambiando. Es decir, en un momento se aceptaba, todos lo aceptamos en un pos de decir, bueno, no, es un cuidado por un bien social mayor. Es decir, pues, nos cuidamos, hacemos un esfuerzo extra eh, por salvar un montón de gente. Y después va generando un cierto cansancio, esa vigilancia extrema y Pero ese... llega un momento que no te das cuenta. Esta cuestión del ciberpatrullaje es como que no lo tenemos muy presente el día a día. No sé si tomamos dimensión todos los días, de que todos los días, por más de que vos te mandes un mensaje por privado, de que chateemos por privado, esas conversaciones se pueden leer, se leen. No son individuales, confidenciales, Por lo que nos dicen, esa información está encriptada. por lo que nos dicen. Por lo que nos Pero, dicen. pero bueno, este autor define básicamente al ciberpatrullaje como una práctica de seguridad impulsada en el momento por el Ministerio de Seguridad, donde bueno, se monitoreaban las redes, los foros, las páginas web y se seguían esta cuestión de los algoritmos. Claro, claro. Por ejemplo, si le damos like a algo, bueno, después te van a aparecer publicaciones quizás similares. Yo creo que ahí el tema que hay que analizar es, bueno, ¿cuándo pasa a ser instrumento de vigilancia del Estado? Ujú. Porque capaz que en un momento queda en una mera forma marketinera, que yo no digo que esté bien, digo, es Estado, es Google diciendo, ay, buscaste esto, bueno, entonces, tomá, te meto propaganda de ese producto después, entonces capaz que llegas a comprar y Lo que entonces pasa es que también estamos en una sociedad donde el consumismo es el auge. es, la centralidad. Sí. Y otro autor que, bueno, este es más pronunciable, Ah, Emilio López, repronunciable. repronunciable. Bueno, habla justamente de la sociedad de la vigilancia y el estado policial. Ujú. Trae un poco a Foucault, como que Foucault. Foucault habla de la sociedad de... ay, ¿cómo se llama? La sociedad vigilada. Ujú. Y en realidad, bueno, tratan de cambiar esa idea y hablar de que el Estado y la sociedad se vigilan mutuamente.
Claro, bueno, ¿quién vigila? El vigilante. Claro. Exactamente. Y sí, eso, y creo que eso se acentúa cada vez más, porque antes capaz que no funcionaba tan así, estoy hablando de hace 100 años atrás, creo que cambió en la modernidad, lo que se le llama la posmodernidad, o actualmente que es, bueno, cada vez la sociedad exige más el control de ese estado que nos vigila, eh, por un tema de que cada vez más está en juego, más nos vigila, más está en juego, entonces más necesitamos vigilar a ese que nos vigila. Porque es un control impresionante tener todo ese rol de vigilante. Sí, sí. E incluso se hace una pregunta de qué pasa cuando los cuerpos están rígidos. Que, bueno, estos cuerpos rígidos, alias los rebeldes, Ah, tratan de como de encaminarlos de alguna u otra forma para que puedan llegar a seguir siendo uno más y no que no sean rebeldes. o que no perjudiquen tanto, lo sumo, no sé con qué forma se podrá persuadir Y esos por rígidos. ejemplo, este ejemplo pavo que traíamos, esta cuestión de la fila para hacer para Mm, tomar el colectivo, bueno, este rebelde se va a sentir juzgado un poco por la gente alrededor. claro. Incluso yo he escuchado muchas puteadas. ¿No? Entonces, de alguna u otra forma, como que te encaminan. Claro, claro, claro. O capaz que. Sí, porque eso es una forma rígida de transmitir, decir, no, estás mal, te puteamos. Capaz que es una forma muy agresiva Sí, también de incluso en la ese. educación. Antes te acordás Bueno, de que no prestabas atención o hacías algo. O el tema de la mano zurda. Era todo un debate este tema de escribir siendo zurdo. escribir Te siendo zurdo. enseñaban a los golpes a... Bueno, mi abuela me contaba que le ataban la mano en la Claro. espalda. Mi viejo ya no vivió eso porque es zurdo también. Ya no le ataban la mano. En- Así que ahí ya hubo un cambio generacional. Pero va en eso, es qué formas, si no es tan rígida, pues igual seguís queriendo controlar que la gente, por lo menos dentro de la ley esté y dentro de que no se descargue tanto, en el sentido de que perjudique el Estado y por ende se entiende que perjudica la sociedad. Y en un ejemplo un poco más macro, quizás podría, porque estamos hablando de ejemplos muy chiquitos, muy Mm, llanos, pero podríamos analizarlo por el hecho cortar, bueno, las calles hoy en día, hacer una movilización en grande, un poco es de rebelde, es de que y la mayoría de la gente o gran parte de la sociedad te mira mal, te juzga. Bueno, pero ahí también está qué tipo de marcha. Porque, ¿qué pasa? La marcha es constitucional, el reclamo, hacer marcha. Ahí hay una laguna igual. ¿Vos decís? Sí, porque Bueno, tenés también el derecho a la libre circulación. también. Entonces, bueno, ahí está la resolución. Eh, Son dos derechos contrapuestos, entonces vos querés canalizar cuál es la que menos perjudique, entonces a veces cambia en qué le interesa a cada gobernante. Eh, Sí. y también cambia qué marcha, porque capaz que socialmente una marcha que sea de un solo partido y que rompa cosas no es lo mismo que una marcha que es masiva y que está hecho por un concepto, no sé, ya sea universidad de jubilados, que también no toda la sociedad lo va a averiguar, pero creo que hay más consenso en algunas marchas y algunos reclamos que en otros que capaz que son casi de partido, una marcha de un solo partido, Sí. que molestan. Y estaba pensando hoy, ahora no se me ocurre, no sé si a vos se te ocurre, A ver. es un ejemplo más de Estado. Que el Estado, ¿cómo nos puede bajar línea en esta cuestión de, bueno, para hacernos... ¿De forma agresiva o forma...? No, Porque también... pasivo-agresiva, digamos. Pasivo... A ver, porque esa es la discusión, porque nosotros hablamos de, y suena como negativo todo este concepto de Estado nos vigila. No necesariamente es, o nos controla, no sé si es necesariamente, intrínsecamente malo, totalmente negro. Yo creo que son los matices o la forma de hacerlo y cuál respeto hay a la privacidad de uno, lo que se hay que discutir. Entonces no es lo mismo que venga y te dice, vengo, no estás cumpliendo la ley, venga un policía y te pegue a que algo que se hace para controlar la sociedad es la educación. La educación, así funciona siempre, es decir,
bueno, socialmente no aceptamos esto. Bueno, chicos de 5 años ya se lo va inculcando, esto está mal. Bueno, El tema hay menos margen de rebeldía. Siempre sí. va a haber, claramente. ¿Sabes el ejemplo que se me ocurre que está buenísimo? El tema de la ideología. No la ideología partidaria en esta cuestión de, bueno, cumplir con qué dice la Biblia. Es una cuestión Bueno, de... antes No te vigilan, o sea, a ver, no te vigila. Te digo que la religión es una forma de vigilancia bastante pasiva. Tenés otra. económica, porque no necesitas a nadie que te vigile en términos materiales de esto. Tenés un ser que crees que te está vigilando todopoderoso todo el tiempo, que servía antes. Hoy ya creo que ya no es una forma de vigilancia que sea predominante. Hay en la sociedad, pero antes existía eso. Vos antes conducías una sociedad con lo que pensaría Dios, el Dios que sea, digo, lo que dice la Biblia. Entonces, te digo que es bastante más económica en términos de materiales del Sí. Estado. Y Una forma de hablando controlar la y, sociedad. y volviendo a esta cuestión de el uso de las redes sociales, páginas webs, foros, todo Ujú, lo que conlleve con internet, con la tecnología, ujú. tenés esta cuestión, este concepto de la libertad asistida y de cuestión de prescribir conductas. Esta cuestión de generar quizás una necesidad o un gusto o una forma de vida por medio de una red social, por medio de una publicación, un comentario. Esta cuestión de, bueno, es esa la Es vigilancia. que yo creo que en esta discusión de que el Estado, cuál es el límite de vigilar, bueno, estás en lo público, te puedo vigilar, pongo una cámara, pero ya el límite es mi casa, ponele. Ese juego, Vos que, decís que en tu casa, o sea, vos en tu casa te sentís protegido. pero a lo básico en el sentido de, pongo una cámara. Una cámara va a estar por el Estado, va a estar en un cruce y va a decir, me está vigilando cuando si cruzo en rojo, ponele. Pero en mi casa ya no me puede vigilar en tiempo real, por lo menos. Pero esa discusión agarra una dimensión más compleja cuando hoy en día nosotros mismos no sabemos distinguir lo privado de lo público en esos temas por ejemplo, las redes sociales. Entonces, vos publicas todo, hay gente que publica todo, yo a veces me tengo esa discusión, hace falta publicar esto también, uno lo tiene. Sí, Entonces sí. yo creo que agrega otra dimensión de qué es lo privado y lo público, que a veces se mezcla hasta para nosotros mismos, imagínate al Estado donde, cuáles son los canales de vigilancia y control. Sí, entonces tenemos esta pregunta de ¿cuándo nos protege el Estado? ¿Por qué? Porque si bien decimos, vos hablas de la cuestión más privada, pero seguís usando las redes sociales en tu casa, Bu- seguís estando con un teléfono cerca y de ahí llega este mito de, bueno, el celular te escucha. Entonces, no ¿cuándo, no es tan ¿cuándo mito. te sentís protegido? A Por ver, el ¿querés Estado, que por... vamos a lo básico, a lo sencillo, que creo que no podemos joder? Cuando el Estado te vigila y te dice, tráeme el carnet de vacunas, no tenés completo, ya mismo te va a poner una vacuna. Es protección Eso es también. protección y vigilancia a su pura concepción, digo. Me No, parece a no mí. me voy a poner en una postura antivacuna, quizás, No, porque si no... no. Creo que ahí mayoritariamente vamos a estar de acuerdo de que el Estado necesita vigilar Pero quién. también es una a ver, si vamos yo estoy de acuerdo con las vacunas, pero si vamos a pelear esta cuestión de que, bueno, ¿quién me dice que esta vacuna es necesaria para mí? O sea, ¿de dónde sale esta vacuna? Incluso, por ejemplo, con el tema de la pandemia, había muchos líos, muchas discusiones. En ese momento a mí me tocó trabajar en Pensé un... que pensé que ibas a decir, me tocó discutir a la No, no, no. vacuna. No, me tocó trabajar en un centro de salud donde Sí. vacunaban y muchos de los prospectos venían en blanco. O sea, no sabía qué tenía esa vacuna. Bueno, ahí está otro ámbito del Estado que es Entonces, por eso te digo, en qué se respalda para hacer políticas, para comprar tal o tal remedio, en fin, y ahí viene el ámbito científico. Entonces creo que esa es otra arista. Eh, pero, por ejemplo, ¿a qué irías vos? ¿A qué vos decís? ¿En qué estado, en qué lugar nos no, es que vigila? en base a esto, si yo me pongo en esta postura de antivacuna, puedo llegar a decirte, refutando un poco el comentario,
¿quién me dice que esta vacuna me va a proteger de una enfermedad? ¿Quién me dice que esta vacuna, bueno, me va a generar anticuerpos y no me va a matar o no me están inyectando algo como para controlarme? Y los políticos, los representantes, nuestros representantes que en ese entonces es momento... como una cuestión de creer o reventar. No, porque capaz que detrás de eso hay un sostén científico y la ciencia no es creencia. Bueno, y con este tema de las vacunas, yo te digo, con este tema de las vacunas en pandemia, Ujú. había prospectos en blanco. Me estás trayendo algo muy particular, me parece. Bueno, pero lo que pasa es que yo te traigo algo particular porque uno de los textos habla de, bueno, justamente desde el aislamiento social preventivo. Mm. Entonces, bueno, me trajo ese recuerdo, creo que fue en el 2020, la pandemia. 2020, porque Marzo. yo empezaba la Facu de Derecho a cursar ahí. Ay, Y bueno, yo no. por último, un poco trayendo al último texto, tenemos el Ciber Leviatán, Sí. que un poco lo tocamos muy por encima. Que lo leí y me parece que es el más pesimista de todos. Ajá. ¿Por qué te parece más pesimista? Me parece pesimista porque por una realidad que desnuda, que es esto de nuestra relación con la tecnología, me parece que nos merece una reflexión profunda, que es esto de ahora nos ofrece una facilidad todo esto del celular, la inteligencia artificial y todo eso, que nos asiste todo el tiempo. Entonces ya generamos una dependencia que habla de una nueva concepción. El tema que una cosa es cuando cedemos, no sé, buscar alguna información. Ya cuando es ceder la toma de decisiones, me parece que es lo más complejo. Es lo más oscuro de eso. A tu cual toma de decisiones puede ir desde ¿qué le regalo a mi novia? Ah, mira, tenés estas ideas. Y bueno, bien. Son todas muy Hay, trilladas esas ideas muchas veces. muchas veces. Me ha pasado de buscar. Por eso tenés que ponerle, mirá, hace esto, esto y esto. Bueno, ya estamos hablando de ChatGPT, concepto de cómo usar ChatGPT. No, pero en su Pero a momento la otra que también... hace es, bueno, ¿qué hago? Esto y esto. Esto o esto. Y capaz que ya son conductas de vida, de cómo manejarnos socialmente. Y es muy raro que un programa informático te diga cómo tienen que ser tus conductas sociales o manejos de la vida. No sé si tanto, porque vos ves, por ejemplo, estas cuestiones de cómo estar saludable, muy entre comillas, te regulan una conducta, te bajan un poco de una línea bárbara, sobre todo, bueno, a las mujeres, a los hombres, con esta cuestión de ¿Te ser... referías a la inteligencia artificial? ¿O a no, qué? bueno, inteligencia artificial no, pero en las redes en general, en las páginas web o en publicidades, te bajan esta cuestión de, bueno, cómo estar saludable o ser lindo o ser atractivo para la sociedad. El tema es que vos, para mí es diferente porque esto que estamos llevando ahora con la inteligencia artificial es generar una personalidad, cosa que en una publicidad es muchas veces muy palpable, que es eso, es una publicidad que vos sabés que te está bajando en línea, después ves, seguramente te va a conducir y te va a condicionar, pero generar una inteligencia artificial que tenga una personalidad, donde hay estudios que ya gente ha generado hasta un nivel de vínculo de amistad, con eso que lo que suena fuertemente, es que no, en palabras técnicas no es real, Sí. pero el humano o nuestro cerebro lo percibe como una relación casi real. Es preocupante, no sé, a mí me parece preocupante y te lo digo como una persona que viene del ámbito informático y de la computación, ¿no? No sé, para mí no es lo mismo, sí, entiendo que las dos te condicen, pero siento que no es la misma, creo que es más complejo este tema, mucho más Bueno, complejo. sí, lo que decís vos está bueno con el tema del chat GPT o inteligencias artificiales.
Pero, a ver, es muy subjetivo, quizás tampoco me quiero poner en antilibro, pero es muy subjetivo quizás decir que un libro, lo bueno sirve, digamos, que lo viejo sirve, perdón, por el hecho de, a ver, el ChatGPT sí tiene muchas facilidades, pero, ¿qué pasa? No, quizás sea lo mismo pasando el tiempo, un poco más a futuro, eh, que leer un libro. ¿Entendés por qué? Porque la tecnología está tan avanzada últimamente que quizás no te hace falta leer un libro hoy en día o un poco más a futuro. Entonces, no sé si te haces fiel siervo mm, no sé si crean una dependencia, pero también esta cuestión de, bueno, ayornarnos a las nuevas épocas. El tema es que yo no digo que no se puede usar, yo creo que es el uso em, de estas nuevas tecnologías, porque siempre, porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros, vamos a poner un ejemplo concreto, no es lo mismo que vos cuando me pasás los textos para leer de cada programa y yo me pongo a leer, así estamos en la misma sintonía, no es lo mismo leer el texto que decirle, tirar los PDF, ChatGPT, hacemos un resumen. Se pierde un nivel, y yo ya lo analizo, De de, de comprensión. comprensión, de generar una nueva idea a partir de otras, de síntesis, se pierde mucho eso y estamos delegando todo ese proceso a la inteligencia artificial. Yo no digo que la herramienta no tiene que ser utilizada en ese... como una herramienta, como eso es, no nos puede reemplazar nuestras funciones de razonamiento y de aprendizaje y de creación de células. De Bueno, cerebro. eso es interesante. Vos sabés que me haces acordar. Siento que nos estamos desviando un poco el tema, pero Sí, cerramos y volvemos un ratito antes bueno. porque siento que nos estamos desviando. No, pero bueno, sí. Esta cuestión de la dependencia que se genera y esta libertad asistida que nos dan y este moldeo que nos hacen a lo largo por medio del Estado, por medio de la sociedad. Tenemos, a ver, una vigilancia no tan solo del Estado, sino de otros organismos que ni siquiera sabemos quiénes son, cuál es la cara, porque por ejemplo, a ver, hoy en día nosotros tenemos un presidente, nosotros sabemos la cara de ese presidente, Ujú. sabemos la cara de ese ministro de seguridad, de educación, Sea cual sea nuestra apreciación sobre esa persona, sabemos la cara, Sí, sabemos sí, qué tal es, cual. quién es, a quién Y atribuirle cierta... sabemos un poco cuál es quién me moldea. Ahora está este peligro de que no le conozco la cara a quien me está moldeando la conducta o mi forma de ser, mi forma de Ujú, escribir, mi forma de publicar de cosas. ujú. Ese es el, ese es Exactamente. lo peligroso. Lo peligroso de que ahora vos antes tenías como un Estado, como la base de nuestro sistema capitalista, como la parte necesaria, y hoy vos tenés muchas corporaciones eh, que tienen más poder en este control que el mismo Estado. Bueno, en un momento nos queremos meter y queremos controlar el Estado para controlar al que nos vigilaba. Bueno, pero ¿cómo llegamos a controlar esas corporaciones que muchas veces tienen poder y manejan y sacan y aportan mucho más de lo que pensamos a veces, moldean la vida política de los países? Y no estamos hablando de países subdesarrollados, chiquitos, no, estamos hablando de los grandes países del Sí, planeta, que tienen más capacidad de entender qué está pensando cada uno que el mismo Estado con su sistema democrático. Entonces hoy ya la democracia es lo que queda hasta relegada en lo que se puede entender alrededor de todo ese comportamiento de las corporaciones. sí. Y eso es lo peligroso. Y pensando en un poco en micro, también tenemos esta cuestión de que el mismo propio grupo de amigos o mismo partido político te moldea la conducta. Vos podés, no sé, del partido en el que estés,
grupo de amigos en el que estés, es como que te va orientando para pertenecer y no dejar de que no te excluyan, digamos. Sí, obvio, eso siempre funcionó. Socialmente siempre tenés esa conducta. Yo creo que lo nuevo es esto de las corporaciones. Me parece que Sí, está el sí. matiz ahí, de que el partido te moldea en términos de, pero con una otra cierta democracia y con una capacidad de, a veces es más fácil salirte que todo esto de las redes y de la inteligencia artificial, que a veces sentís que te avallaza y si no estás muy fuera de todo. Si estás fuera de un partido, bueno. Y hoy en día, bueno, sí, hoy en día es raro no tener redes sociales, Ujú. por lo menos en la juventud. Es muy raro que no tengas redes. A mí me costó mucho salir de un par de redes. Sí, sí. No sé, tengo 4 redes. Yo tuve que hacer un proceso muy grande de salir de 2 porque uno entiende que te quita tiempo y no te suma. Tampoco sé si me suma mucho las otras 2. Pero bueno, estamos en este medio, entonces estamos jugando esas reglas. Sí, bueno, para ir un poco finalizando el programa, no sé si te parece, Iván, Dale. esta cuestión, bueno, preguntarle a primero la audiencia física que tenemos atrás de la cámara y ¿Querés traerlos? a todos acá, no sé Dale. si van a entrar, y ¿Cuántos preguntarle son? a la audiencia un poco virtual qué creen o qué ejemplos se les ocurre con si el Estado nos protege o nos vigila y qué Ujú. ejemplos se les ocurre. Además, obvio, de, bueno, las críticas, las opiniones, si hoy estuvimos Yo, bien, estuvimos más o yo vuelvo a lo menos. mismo. Hasta sirve che, Iván está diciendo una boludez. A mí me sirve igual el Sí, comentario. sí, tal cual, porque, a Porque ver, genera debate. y más reiteramos, lo dijimos al principio del programa y lo venimos diciendo, Ujú. que nosotros venimos a aprender, venimos a aprender juntos, venimos a aprender con la audiencia física, con la audiencia virtual. Es más, esto, yo lo voy a decir así, hasta poder decir que es algo, esto que estoy haciendo es egoísta porque yo quiero aprender. Y todo esto es una excusa para aprender. Tal cual, porque nos obliga a leer. No, me obliga a Eso, leer. eso está bueno, e incluso a leer cosas que ya le habíamos dejado de leer, como Ujú, este librazo, que es 1984. ujú. eh, Es más, voy a leer, todo esto me nació leerlo de vuelta. Tal cual, para Debo pensarlo tener, un poco más en la actualidad. debo tener 10 libros en la biblioteca, pero yo voy a leer de vuelta ese libro. 1984. Bueno, Eso, que comenten, que me gusten. que se suscriban Mínimo, no, principalmente, mínimo. Porque por vamos a hacer mucho más programas. muchos más programas, mucho más interesantes y tenemos muchas ideas. Así que bueno, les agradecemos por su tiempo y nos estamos encontrando de acá a 15 días. De acá a 15 días. Lunes a las 9 horas. A las 9 horas. Lo estamos viendo, nos vemos. Nos vemos. Adiós.